Para mí es un placer venir acá a Mar del Plata, a esta facultad. Conozco varias gente, pero bueno, en particular a Nacho. Y también para mí es un placer enorme dar clases para alumnos o en la Facultad de Medicina. Yo soy bioquímico, hace muchos años estoy trabajando con médicos y eso me ha enriquecido mucho mi formación académica y profesional. Yo he aprendido mucho de ustedes y en general en la línea de investigación que desarrollo, las preguntas han venido de ustedes, de los médicos. Trabajamos en varias líneas que, si bien intentamos hacer medicina traslacional, estamos lejos de ese concepto, pero la idea es interactuar con los médicos y, como les digo, las preguntas han surgido de ustedes, de la interacción de ustedes con los pacientes y los interrogantes que se les suele generar a ustedes, que muchas veces son distintos a los nuestros, simplemente porque tenemos otra formación. Así que bueno, es un placer. La idea es no dar una clase magistral, como dijeron, sino hacerlo lo más interactivo posible. Por lo tanto, si alguien quiere preguntar algo durante la exposición, yo no tengo ningún problema, no me interrumpen para nada. Y un poco, bueno, modifiqué un poquito el título, pero más o menos el contenido va a estar en el mismo sentido del título que les dio Nacho. Pues lo que armé probablemente sea un poquito largo, algunas cosas las voy a pasar más rápido. Obviamente es un tema que está en auge en los últimos años porque se conoce mucho de lo que es el sistema inmune que está asociado a las mucosas, que ustedes algo han visto en la cursada, y eso ha abierto muchas nuevas iniciativas, sobre todo con muchas patologías que están asociadas a mucosas, pero también otras que se pensaba que nada tienen que ver con una mucosa y que sí tienen que ver con la microbiota. Y eso ha generado la identificación de nuevos blancos terapéuticos, inmunoterapias, etc. Eso hoy no lo vamos a tratar, pero sí un poco la idea es darles información sobre qué es el sistema inmune de mucosas, por qué necesitamos tener en las mucosas algo tan complejo, que recién ahora se está empezando a entender. Y sobre todo eso, que les dé las bases para que ustedes puedan generar nuevas herramientas de diagnóstico de patologías, sobre todo eso sí, inflamatorias, y eso va a llevar obviamente al planteo de nuevas, lo que se llama inmunoterapias, que lo que tienden es a corregir el sistema inmune que está funcionando en forma defectuosa. Entonces, vamos a empezar. La idea era incluir estos temas durante la charla. Entonces, en primera instancia vamos a hablar de qué son las mucosas, qué características tienen, qué importancia tiene el sistema inmune que está asociado, que ahora se sabe, a todas las mucosas, qué es lo que ocurre con ese sistema inmune, por qué tiene que estar ahí, qué es la tolerancia oral y algo más reciente de los últimos años, que a partir de la caracterización de la microbiota es qué rol cumple en la manipulación y en la instauración de este sistema inmune y cómo, tocando la microbiota, podemos llegar a manipular el sistema inmune de mucosas. Entonces, bueno, ¿por qué nos interesan las mucosas? Como todos sabemos, las mucosas son tejidos o son sistemas que están adaptados al intercambio de metabolitos en principio. Los más importantes es el del árbol respiratorio, lo que son intercambio de gases, y el del tracto gastrointestinal, que es intercambio de nutrientes, tanto absorción como secreción. O sea, esa es la función primordial de una mucosa, que es una función fisiológica. Lo que se ha tratado de entender en los últimos años, si bien es algo que se conocía, pero no se sabía qué era lo que ocurría, es que ¿por qué en las mucosas hay tantas células del sistema inmune o tantas células mononucleares que se sabe que son del sistema inmune? Y eso hoy en día se sabe porque las mucosas son el principal tejido donde tenemos una continua y muy intensa interacción o exposición a antígenos. Entonces, como estamos expuestos en forma permanente a antígenos, necesitamos controlar esos antígenos. Y ahora vamos a ver qué significa controlarlos. Y lo que se sabe actualmente, que se sigue caracterizando, es que las mucosas funcionan como un órgano linfoide secundario. Es decir, que se produce interacción entre las células, se activan las células y esas células van a cumplir su función efectora frente a ese universo de antígenos con el cual están expuestos en forma permanente. Y lo que es más llamativo
es cómo el sistema inmune hace o se las arregla para convivir con procariotes, que son lo que constituyen la microbiota y que, como les decía, recién en los últimos prácticamente 5 o 10 años se sabe la gran complejidad de estos antígenos. Obviamente está claro lo que es el contacto con antígenos de la dieta, que son antígenos inocuos o antígenos del medio ambiente, pero recién ahora se está entendiendo cómo es que si el procariote está en el lumen intestinal logramos establecer una simbiosis, pero si entra en el tejido el sistema inmune se activa y genera un mecanismo inflamatorio. Para que eso funcione de esa manera es fundamental el compartimento epitelial, tiene que tener una integridad física y funcional, y eso también se está entendiendo en los últimos años, cómo alterando las células epiteliales de las mucosas puedo alterar esa interacción con los antígenos. Y esto yo diría en los últimos años, porque tenemos mejor conocimiento digamos científico de lo que son las inmunoterapias, pero se vienen aplicando hace más de 100 años. Pero recién ahora sabemos cuáles son las bases moleculares y celulares para tratar de modular este sistema inmune de las mucosas, tanto la activación como la supresión, a través de estos procedimientos terapéuticos que se llaman inmunoterapias o inmunoterapias mucosales o vacunas mucosales. Entonces, bueno, rápidamente muchas de estas cosas ya las he dicho. Entonces, la importancia de las mucosas es que aquí es donde se produce con gran eficiencia el intercambio de nutrientes, por lo cual van a tener una superficie expuesta muy amplia. Ahora vamos a ver un poquito los números. Ese intercambio con los nutrientes, muchos de los mismos son antígenos. Las proteínas de la dieta son absolutamente todas antigénicas, por lo cual el sistema inmune tiene capacidad de reconocerlo como extraño o como antígeno y de activarse, pero al ser inocuos y ser, digamos, componentes que uno necesita preservar, vamos a ver que el sistema inmune no se va a activar. Y con el caso de los microorganismos es exactamente, digamos, o es algo muy parecido. Tenemos que preservar estos antígenos, aunque son procariotes muy distintos a los antígenos de la dieta, tienen todos los elementos para activar al sistema inmune, pero debemos preservarlos por las múltiples funciones que cumplen y, como saben, se considera a la microbiota del intestino, al menos, que es la que más se conoce, un órgano más. ¿Más fuerte? Ahí. No, más cerquita. Ah, bien. Más fuerte no, porque... ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Con respecto a la dieta, digamos que los antígenos sean inocuos. Con la dieta actual, con los alimentos ultraprocesados, ¿se sigue pensando que son inocuos? Uno habla de inocuidad en los antígenos desde el punto... Claro, exacto. O sea, si tienen capacidad de activar la inmunidad innata, básicamente es eso. Entonces, antígenos de lo que son células eucarióticas como plantas o qué sé yo, una célula animal, no tienen ligandos para los receptores de la inmunidad innata. Entonces se los considera inocuos desde ese punto de vista. Pero ya se está empezando a describir que en muchos de estos antígenos, por eso algunos tienen un comportamiento proinflamatorio, tienen componentes capaces de activar la inmunidad innata. Entonces esa sería la explicación de cómo activan la inmunidad adaptativa. Porque si uno dice activan el sistema inmune o activan la inmunidad adaptativa, si no hay activación de la inmunidad innata, es imposible activar la inmunidad adaptativa. Entonces muchos de estos componentes, por eso algunos, o en los que mejor se ha descrito es en los alergenos, porque no son inocuos para los individuos alérgicos, se están empezando a describir propiedades que tienen que activan la inmunidad innata, pero totalmente distinta a un procariote. Entonces, hasta ahora, cuando uno decía inocuo, era que no le hacía nada al sistema inmune. Eso no es así. No es así. Algo les hacen. Pero lo que les están haciendo, algo vamos a ver después, es inducir tolerancia. Activan, pero no un proceso inflamatorio o una activación inflamatoria, sino que activan los mecanismos de tolerancia. O sea que inocuo no es que no generen ninguna activación inmunológica. Sí, generan. O sea, algo que no sería antigénico es una proteína de la misma especie, proteínas
humanas, que bueno, no ingerimos, entonces eso sí sería no antigénico. Pero bueno, dentro de todo este espectro de antígenos, tenemos los que provienen de procariotes y los que provienen de eucariotes. Y es esto, los antígenos de la dieta provienen prácticamente todos de eucariotes y los antígenos de la microbiota prácticamente, porque también hay microorganismos eucarióticos, provienen todos de procariotes y se desarrolla tolerancia contra los dos. Entonces eso es lo raro que hay que tratar de entender y se está tratando de entender. Entonces cuando eso ocurre así, o sea que somos capaces de preservar antígenos que necesitamos preservar, si quieren entre comillas inocuos, eso se llama homeostasis. Y en ese caso el sistema inmune entonces va a generar mecanismos para mantener homeostasis contra estos antígenos o estos componentes que necesitamos, pero frente a un patógeno va a inducir una activación o un proceso inflamatorio. Eso es lo que ocurre y lo que se decide en una mucosa. Detecta el antígeno, lo clasifica y determina si voy a generar activación o tolerancia. Y el responsable de eso es la inmunidad innata, en principio. Entonces, cuando tenemos un sistema que está funcionando de esa manera, en forma fisiológica, vamos a hablar de ahora más como homeostasis mucosal o intestinal o lo que sea. Y para que eso funcione así, la barrera epitelial es fundamental. Entonces, no es muy difícil entender por qué hay tantas células mononucleares en una mucosa o separadas del medio ambiente a través de la capa de células epiteliales, justamente porque tenemos que manejar todo ese conjunto de antígenos. El sistema inmune, por más que esté en el lumen, sabe perfectamente cuál es la composición o qué es lo que hay en ese lumen. Por eso hay una intensa o hay tanta actividad inmunológica, ahora les voy a mostrar algunas fotos de qué significa esa intensa actividad inmunológica, que ahora se sabe que ocurre en todas las mucosas tienen un sistema inmune, porque todas las mucosas tienen una microbiota asociada, todas. Se está empezando a describir microbiota en absolutamente todas las mucosas, inclusive la bronquial, la genitourinaria, glándulas, como glándula mamaria, salival, etc. Y cuando esos procesos funcionan en forma inadecuada o desregulada, pasamos de homeostasis a un proceso inflamatorio, que si eso se mantiene o se sostiene en el tiempo, puede generar patologías como después se las voy a mencionar, pero bueno, obviamente alergia alimentaria, enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, etc. Esas son situaciones donde la mucosa no se encuentra en el estado de homeostasis. Entonces, bueno, fíjense, si esto es un adulto y la superficie de la piel es de aproximadamente 2 metros cuadrados, fíjense lo que son la superficie de las mucosas, 200 veces más. Básicamente hay 300 metros cuadrados en lo que es la mucosa del tracto gastrointestinal, que es la más importante, y lo que se ha desarrollado a lo largo digamos, del proceso evolutivo es que en estas mucosas necesitamos tener una colonización microbiana justamente para establecer un sistema inmune asociado, para eso es que se coloniza, y en todas las porciones, sobre todo del tracto gastrointestinal, que es lo que más se conoce, pero como les dije también en otras mucosas, tenemos microorganismos, en su gran mayoría comensales, gran cantidad de microorganismos en la cavidad oral y sobre todo en colon, pero también digamos, los patógenos se han dado cuenta, entre comillas, o han evolucionado mecanismos para tratar de ingresar por las mucosas. O sea, los microorganismos capaces de atravesar la piel, que también es una mucosa, pero es mucho más impermeable, son muy pocos los microorganismos que pueden ingresar atravesando la piel. Lo que sí han desarrollado es nichos de colonización o formas de invadir a través de las mucosas porque saben que es un tejido más permeable para poder ingresar. Y de hecho, ese es el principal sitio de ingreso de patógenos. Y de nuevo, en cada porción del tracto gastrointestinal tenemos patógenos. Muchos de estos patógenos se encuentran en forma permanente y no son patógenos. Esa es una función de la microbiota. Y en cada porción se han ido identificando distintos tipos de patógenos y con muchos de ellos estamos
conviviendo y no nos pasa absolutamente nada. Después vamos a ver más adelante qué debe ocurrir para que estos microorganismos que uno clasifica como patógeno desarrollen sus mecanismos de patogenicidad. Entonces, bueno, está claro, ustedes han visto que en todas las superficies externas tenemos mecanismos físicos y químicos que forman parte de la inmunidad innata, que nos permiten estar en contacto con patógenos y que no nos ocurra nada. Eso ustedes lo han visto, la piel es un elemento fundamental para la inmunidad innata, pero ahora sabemos que eso no es suficiente y que necesitamos también dotar de mecanismos de control y de defensa en superficies internas, y esto es lo que se ha llamado hace ya varios años los MALT o tejido linfoide asociados a mucosas. Estos fueron los primeros que se describieron, el asociado a mucosa nasal, mucosa gastrointestinal, árbol respiratorio. Se sabe que todos funcionan como un órgano linfoide secundario, pero se han ido describiendo en estos tejidos y caracterizando otros sistemas, y se sabe, por ejemplo, que todo lo que es la mucosa de la cavidad bucal tiene sistemas muy particulares asociados a glándula salival, conjuntival, drenaje lagrimal, etc. Son, digamos, tejidos muy poblados con células del sistema inmune y con funciones o con células que recién ahora se está describiendo que son distintas al resto de las mucosas. Pero como les dije hoy, en todas las mucosas donde ocurre esto, vamos a tener un sistema inmune asociado. ¿Qué es lo que ocurre entonces en estas mucosas? Es donde necesitamos células para detectar en primera instancia estos antígenos y después para clasificar. Entonces, cuando hablamos de clasificar es esto. En las mucosas es donde se decide si voy a generar un mecanismo de activación o un mecanismo de tolerancia. Entonces imagínense que si estamos permanentemente expuestos frente a antígenos de la microbiota y antígenos de la dieta, después vamos a ver los números y la cantidad que significa esto, necesitamos un sitio con una actividad inmunológica muy alta, porque permanentemente estamos decidiendo esto. Y para que esto sea correcto y exista homeostasis y haya una inflamación controlada, esto tiene que estar altamente regulado. Entonces, básicamente para cumplir eso hay dos sitios, digamos, que uno puede dividir o compartimentalizar funcionalmente a las mucosas, y son lo que se llama el sitio inductivo, que es donde se detectan y se activan las células, y el sitio efector, que son los sitios donde estas células activadas van a cumplir la función. Entonces, las dos principales mucosas en cuanto a extensión y complejidad son estas. Esta es la más compleja, y básicamente porque está asociada a una microbiota mucho más compleja. Como les decía, son 300 metros cuadrados de superficie y aproximadamente 6 a 8 metros de longitud. Bueno, todo eso está recubierto por células del sistema inmune, y estas células del sistema inmune, si esto es el intestino, están concentradas en la mucosa. Si este es el lumen, está la mucosa, la submucosa, la capa muscular. La mayor cantidad de células, que ahora vamos a ver qué son, están en esta capa de la pared celular, que es la que está en contacto con el lumen o con los antígenos. Entonces, bueno, ¿cómo funcionan estas mucosas? Como les decía, hay un sitio inductivo y un sitio efector en todas las mucosas. ¿Qué significa sitio inductivo? Como la palabra lo dice, inducir la activación de las células en forma específica. En las mucosas se preactivan, ahora vamos a ver las células, pero para culminar el proceso de activación deben dirigirse a lo que se llama sistema común de expansión clonal, o lo que son los ganglios regionales. O sea que el sitio inductivo está dado por tejido mucosal periférico más el ganglio regional, que en el caso de intestino son los ganglios mesentéricos. Y el sitio efector es el tejido en la misma mucosa, donde la célula, una vez que se activa, digamos, y se encuentra en condiciones de cumplir el mecanismo efector, regresa a la mucosa, al sitio efector, donde va a actuar frente al antígeno que le dio origen. ¿Está claro? ¿Se entiende?
Esto funciona así, y esto es algo que está altamente regulado, que se conoce, no es un circuito de circulación, digamos, descontrolado, sino que si este es el epitelio en la mucosa, aquí está el lumen con la microbiota o los antígenos que después vamos a ver cómo atraviesan este compartimento epitelial. En la mucosa, en el sitio inductivo, hay, vamos a ver después con fotos, una enorme cantidad de células dendríticas que son inmaduras, son células de la inmunidad innata inmadura, que si detectan algún componente procariótico, se activan, cambia los patrones de expresión de receptores de quimoquinas, dejan de expresarse CR6, que es el receptor de CCL20, que es la quimoquina secretada en la mucosa para atraer las células dendríticas inmaduras. Entonces dejan de expresar este receptor, expresan CCR7, entonces salen del sitio inductivo de la mucosa y se dirigen, siguiendo un gradiente de concentración, al tejido, donde se está generando la quimoquina específica de este receptor, que, como les dije, solo se va a expresar cuando la célula se activa a través de un ligando de los receptores de la inmunidad innata. Entonces, estas células que se activaron, ¿a dónde se dirigen? Al ganglio. Si es un T, al área T, si es un B, al área B, o la célula dendrítica al área B y al área T. Entonces, una vez que llegan al ganglio regional, si esto es intestino delgado, estos son ganglios mesentéricos, interactúan, todas las interacciones que han visto en la cursada, B con T, B con dendríticas, T con dendríticas, etc., se produce la activación de los B y los T, vuelve a cambiar el patrón de expresión de receptores de quimoquinas y moléculas de adhesión, y estas células solitas ahora regresan al tejido, en principio, donde se generaron o donde se indujo la activación. Así funcionan todas las mucosas. Todo esto sitio inductivo, esto sitio efector. Y todo esto se empezó a conocer hace relativamente pocos años, cuando se describen lo que son las células dendríticas, y ahí se empieza a comprender cómo la célula dendrítica es la única célula capaz de activar un linfocito T naive. Eso hasta antes de que esto se describiera se desconocía, se decía que esta función la hacían los macrófagos, pero hoy se sabe que un macrófago no es capaz, no tiene los elementos para activar un linfocito T naive, sí una dendrítica, y la dendrítica lo que está haciendo es, cuando está en periferia, que está inmadura o no está activa, tiene capacidad de interactuar con un linfocito T naive, pero lo que va a hacer esta célula inmadura en el sitio inductivo es totalmente distinto a lo que hace una vez que se activa, migra al órgano linfoide secundario e interactúa con el linfocito T. Entonces esto obviamente calculo que lo han visto, pero no tenemos tiempo para verlo, pero esta célula dendrítica inmadura lo que está haciendo cuando interactúa con los linfocitos T es generar linfocitos T regulatorios, y esta otra célula en el ganglio lo que hace es generar linfocitos T efectores, TH1, TH2, 5, 9, 17, etcétera, según las características de la dendrítica, lo cual va a depender de cómo se activó con el antígeno. ¿Está claro? Entonces, en todo este circuito la célula dendrítica es fundamental, y se sabe cuáles son las citoquinas, las quimoquinas y las moléculas de adhesión que están regulando o generando ese tráfico altamente controlado entre los distintos compartimentos de la mucosa. Entonces estas dos células, según el estado de activación, lo que van a hacer es totalmente distinto. Entonces ya acá les estoy diciendo qué es lo que está ocurriendo en las mucosas. Pueden ocurrir, según esta célula en qué estado se encuentre, se va a inducir tolerancia o se va a inducir inmunidad o inflamación o activación. Y fíjense esto que permite comprender muchas observaciones clínicas que se ven en muchas patologías que involucran la activación en las mucosas. Esta es la célula, un linfocito B o un linfocito T que se genera en el sitio inductivo de una mucosa. Según la mucosa, fíjense, donde se genera, es distinto el conjunto de receptores de quimoquinas o de moléculas de adhesión que expresan. O sea que cada mucosa tiene su impronta de la célula que va a estar activando en función de los antígenos que tienen en esa mucosa. Entonces esta célula que se preactiva en el sitio inductivo, que se dirige al ganglio para terminar de activarse, de nuevo, una vez que se activa, va a regresar al sitio efector,
para cumplir su función. Y básicamente la célula que se genera en una mucosa vuelve a la misma mucosa. La que se genera, por ejemplo, en placas de Peyer en intestino delgado, vuelve a lámina propia de intestino delgado. La que se genera en árbol respiratorio vuelve a árbol respiratorio. Pero fíjense todas estas flechitas que lo que están marcando es que una célula que se genera en una mucosa vuelve básicamente a la misma mucosa, pero también puede poblar las otras mucosas. Es decir, que las mucosas están relacionadas entre sí. Un antígeno que está en intestino va a generar una célula linfoide que va a volver al intestino, pero también puede ir a árbol respiratorio, tracto genitourinario, etc. Es decir, que todas las mucosas están relacionadas y protegidas entre sí, y esto está altamente regulado por quimoquinas que atraen y después moléculas de adhesión que sacan hacia el tejido. Esto es lo mismo. Con el grosor de los trazos podemos ver básicamente estas células cómo recirculan en las mucosas, y esto es importante para las inmunoterapias porque esto nos permite, que esto se está conociendo en los últimos años también, no se sabe exactamente cuáles son todas las moléculas que lo regulan, pero esto permite hacer inmunoterapias mucosales a distancia, es decir, yo puedo tocar la mucosa nasal y controlo una inflamación intestinal, o la mucosa bucal, todo lo que es inmunoterapia sublingual, para modular una inflamación pulmonar o intestinal o lo que sea, o las vacunas que aprovechan el tracto genitourinario. Bueno, eso son todos, digamos, circuitos de homing de células que se están empezando a comprender y a manipular terapéuticamente. Eso es importante porque tiene distintas ventajas, sobre todo la más importante que se pueden imaginar en una inflamación intestinal. Si yo doy una proteína por vía oral, lo principal que le va a ocurrir es degradarse en estómago. Entonces, si la puedo dar por vía sublingual o vía nasal o por piel, puedo dar menores cantidades, puedo controlar, sobre todo eso es fundamental, controlar cuánto doy para manejar el efecto, que si lo doy por vía oral no tengo ni idea cuánto llega a la superficie de la mucosa intestinal. Bueno, esto es un poco lo que les decía, y ya hay algunos circuitos que obviamente se están empleando y funcionan, y otros que se están evaluando. Entonces, bueno, esto es lo que les decía, que hace muchas décadas, ya desde la década del 50, esto se empieza a describir, no se sabía absolutamente nada de por qué ocurría así en las mucosas, pero lo raro, lo llamativo es que todas estas mucosas donde ocurre lo que estamos viendo, si este es el lumen o el lumen está separado del medio interno por una monocapa de células epiteliales. Una sola capa de células epiteliales nos separa de todo ese universo de antígenos. Y fíjense, debajo de esa monocapa de células epiteliales, la cantidad de células que hay, y todas células mononucleares. Entonces esto llevó muchos años a entender qué era lo que estaba pasando en un órgano donde básicamente la función era intercambio de nutrientes. ¿Para qué necesito tantas células? Entonces, bueno, les presento, esto es el sistema inmune de mucosas que está en todas las mucosas. Y como les dije, el compartimento epitelial es fundamental. Es un elemento que se sabe que es fundamental para orquestar y regular todos estos mecanismos que se producen por debajo en esa enorme cantidad de células, y se está tratando de entender por qué tenemos distintos epitelios asociados a cada mucosa. Lo que es intestino se sabe perfectamente, ahora algo les voy a mostrar, como una única capa de células, digamos, columnares es capaz de cumplir muchas funciones, pero hay otras mucosas donde eso se conoce mucho menos, en esófago, lo que es, por ejemplo, esofagitis eosinofílica, no se sabe bien ese compartimento epitelial estratificado qué función cumple en el proceso inflamatorio. Bueno, y lo mismo en las distintas mucosas, pero son todos distintos. Entonces, esto es fundamental, en lo que les decía, esto es intestino delgado, una vellosidad, la cripta, saben que las células se generan aquí abajo, y estas células migran en humanos en 7-8 días, una célula que se genera hasta
llega hasta acá arriba, y una vez que llega acá arriba se produce el desprendimiento o la muerte, y eso permite la renovación del epitelio, que es una función fundamental para el sistema inmune. Pero de hecho, a medida que la célula va migrando, se va diferenciando, y a lo largo de este eje cripta-vellosidad le van pasando muchos procesos que son fundamentales para el sistema inmune. Lo que a nosotros ahora nos interesa, como les decía, esta es esa barrera de células epiteliales que separa esta enorme cantidad de células del medio interno de los antígenos que están en el lumen. Y fíjense en esta microscopía confocal, si uno tiñe distintos receptores de la inmunidad innata, uno puede fácilmente darse cuenta que estas células están preparadas para detectar procariotes. Esto es el receptor tipo 2, TOL2, también hay TOL4, TOL9, TOL5, etc. O sea que son células que no solo van a cumplir una función de barrera para regular el paso o mantener a los antígenos en el lumen, sino que son sensores. Son sensores con una alta capacidad o una alta capacidad de detectar sobre todo procariotes. Entonces son fundamentales estas células. Entonces, por un lado tienen una alta capacidad de detectar lo que hay en el lumen, pero esto es algo que también se está entendiendo en los últimos años. Tienen una alta capacidad de interactuar con esa enorme cantidad de células que están debajo del compartimento epitelial, con las cuales interactúan, y ya se están describiendo muchas otras células que forman parte de ese compartimento epitelial, y muchas de estas células, bueno, los linfocitos CD8 intraepiteliales son los que se conocen desde hace mucho tiempo, pero también sabemos que en ese compartimento epitelial hay células dendríticas, hay muchos mastocitos, hay células NK, etcétera, y se está tratando de entender qué es lo que hacen ahí adentro en el compartimento epitelial, pero básicamente es fácil darse cuenta que tienen una función inmunológica. Entonces, cuando hoy decíamos alta superficie, es esto: intestino delgado, estas son las vellosidades, esa cantidad enorme de metros cuadrados es esto, todo esto recubierto de esas células epiteliales que tienen esa función. Estas son las criptas donde se generan esas células epiteliales. Y lo que es llamativo, y esto va a depender de la especie, es que esa topografía cambia según la porción del intestino por zonas que son totalmente distintas. Estas son las vellosidades, pero fíjense que acá hay zonas, son totalmente distintas. Esto hoy en día se sabe que son elementos del sistema inmune. Estos son lo que llamamos placas de Peyer, que tienen células epiteliales como las vellosidades, pero tienen otro tipo de células epiteliales con funciones muy particulares, muy distintas, entre las cuales están lo que se llaman células M. Un 10% de todas las células epiteliales que están aquí son células M. Ahora se ha descrito que en las vellosidades, sobre todo en colon, hay también una enorme cantidad de células M, o sea que no solo están en las placas de Peyer. Y estas células tienen la particularidad no solo morfológica, esto es una célula epitelial normal, esto es una célula M, yo creo que esto lo deben haber visto, ¿no lo vieron en la cursada? Entonces, les nombro 2 o 3 características muy importantes. Estas células M, la célula epitelial en la cara apical, o sea, estas células epiteliales tienen distintos elementos según estemos caracterizando la cara apical o la vasolateral. Hacen distintas cosas los elementos que están aquí o que están aquí, y en particular los que están aquí tienen lo que se llama ribete en cepillo, donde se sintetizan o hay muchas enzimas que degradan, y son las encargadas de degradar macromoléculas de la dieta para poder absorberlas y después traslocarlas al interior. Estas células M no tienen ribete en cepillo, no tienen capacidad de degradar macromoléculas o en principios antígenos. Y fíjense esto, que es muy característico, que es este bolsillo que tienen en la cara vasolateral, que tiene un tamaño tal que permite alojar células. Entonces esta célula que está, digamos, en la barrera epitelial, va a tener funciones totalmente distintas al resto de las células epiteliales.
Entonces, esto es un intestino humano, estas son placas de Peyer humano. Como les decía, estas placas de Peyer no hay muchas, depende de la especie, están principalmente concentradas en el ileum, en la última porción de intestino delgado. Eso después podemos ver que tiene una razón de por qué están ahí. Esto es visto desde el lumen y esto es un corte. Entonces, una placa de esto, cada una de estas unidades, digamos, se llaman folículos linfoides, que es lo que vimos hoy. O sea, compartimento epitelial, vellosidad, conjunto o acúmulo de células, cada uno de estos se llama folículo linfoide y técnicamente se define una placa de Peyer al conjunto de 4 o 6 o más folículos linfoides. Entonces, lo que hace el folículo linfoide y lo que hace la placa de Peyer es básicamente lo mismo, ahora lo vamos a ver. La diferencia es cuántos de estos folículos tenemos agrupados básicamente en ileum. En intestino grueso no hay placa de Peyer, son todos folículos aislados. Y en el resto del intestino delgado hay muy pocos. En humano hay alrededor de 100, 200, eso va a depender de la especie, pero bueno, llama la atención que en tanta superficie o tanta longitud de, digamos, de tracto gastrointestinal haya un número tan finito y escaso de estas estructuras que ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Esto es un intestino de ratón. Lo mismo, visto desde afuera, uno puede ver distintas porciones. Y esto que vemos aquí, estos son los sitios inductivos que les nombraba hoy, o las placas de Peyer, estos vistos de afuera, como les digo, y lo vimos desde adentro, y el resto del tejido es lo que se llama sitio efector o lámina propia. O sea que la mayor parte del tejido o la mayor parte del tracto gastrointestinal es lámina propia o sitio efector, o digamos porción del tejido donde están las células que han madurado frente al, o que se han activado en contacto con un antígeno y se concentran en estas porciones para cumplir su función. Y estos otros sitios, digamos que son mucho más restringidos en cuanto a número, pero van a ser muy distintos según la porción del tracto gastrointestinal, son los sitios inductivos, que es lo que vimos hoy. Aquí es donde están las células M, esto es un folículo o, como les dije, una placa de Peyer, si son varios folículos. Esta es el compartimento epitelial donde están esas células M y debajo de esa célula M están todo ese acúmulo de células que, si uno los caracteriza, aquí es donde tenemos las áreas T, donde se concentran los linfocitos T, y las áreas B, donde se concentran los linfocitos B. Esto es característico de un órgano linfoide secundario donde se produce la interacción de los linfocitos con las células presentadoras de antígeno. Y en lámina propia vamos a tener todo el conjunto de células que ahora les voy a nombrar. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Sí? Entonces fíjense, eso era un esquema, estos son dibujos, esos fotografías reales por microscopía confocal. Acá tenemos un esquema de lo que es la célula M. La célula M lo que hace es entonces traslocar antígenos, o sea, permite captar antígenos, no los va a degradar y los va a volcar al bolsillo en la cara vasolateral, donde, como podemos ver acá en azul son los núcleos, o son, mejor dicho, esto es citoqueratina, estas son las células M, en amarillo son linfocitos B, en rojo son linfocitos T. Entonces fíjense eso que les decía, áreas B, áreas T, están agrupados, y en el compartimento epitelial vamos a tener macrófagos, células dendríticas, linfocitos B, todos en estos bolsillos, que lo que están haciendo es esperar el antígeno que es traslocado por la célula M para decidir qué van a hacer, si se activan o inducen tolerancia. ¿Está claro? Entonces, cuando veíamos, o cuando hace muchas décadas, donde no existía toda esta tecnología, solo podíamos ver células mononucleares, ahora estamos en condiciones de decir que esas células mononucleares son linfocitos agrupados, según su fenotipo y según su función. O sea que esto es un órgano linfoide secundario. Que la diferencia con un ganglio o el vaso es que esos son órganos más organizados, están aislados por una cápsula, etc. Acá son regiones más difusas dentro del tejido mucosal, donde se agrupan entre sí, inclusive si esto es un folículo, puedo tener varios folículos asociados entre sí y funciona de la misma manera.
Esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Fíjense ahora la cantidad de células dendríticas, un folículo linfoide, como les dije. Y si vamos a empezar, o si vamos a caracterizar qué células tenemos en estos tejidos, fíjense, si uno caracteriza un marcador CD3, que son linfocitos T, la enorme cantidad de linfocitos T que hay. Si uno quiere ver si esos linfocitos T son CD4 o CD8 también, podemos ver que hay una enorme cantidad con una distribución diferencial. Los CD4 básicamente están en lámina propia, y fíjense los CD8 donde están, lo que les decía hoy, intercalados entre las células epiteliales. Hay alrededor de un linfocito T CD8 cada 5 a 7 células epiteliales, o sea que en este compartimento epitelial hay muchos linfocitos T, y también hay muchos en lámina propia, que recién ahora se está comprendiendo cuál es la función de estos CD8 en lámina propia, que es totalmente distinta a esta. Entonces esa distinta distribución en el tejido habla a las claras de distintas funciones entre los CD4 y los CD8. Estos son los intraepiteliales, que inclusive, fíjense, tienen una morfología totalmente distinta a un linfocito T clásico que está en lámina propia. De hecho, en intestino, fíjense, también se lo puede considerar un órgano T, porque el 70 al 90% de los linfocitos T de todo el organismo están en intestino. O sea, tenemos muchas células que están circulando, buscando el antígeno, entrando a los tejidos, pero sobre todo entrando a los órganos linfoides secundarios, pero donde están concentrados y digamos, para cumplir una determinada función, dependiendo de cómo se activaron es en intestino. En la mayor parte de los linfocitos T están alojados en el intestino y también en las otras mucosas. Si vamos a hablar de linfocitos B, acá teníamos también por microscopía confocal células plasmáticas que tienen IgA o IgG. Fíjense que la gran mayoría de los linfocitos B o las células plasmáticas tienen en la superficie IgA. O sea que hay una enorme cantidad en lámina propia de linfocitos B productores de IgA. Y esto es lo mismo. CD4 básicamente en lámina propia, CD8 en compartimento epitelial. Y en estas mucosas, estas células plasmáticas o esos linfocitos B de memoria tienen una alta capacidad de hacer switch a IgA, cosa que no ocurre en otros órganos linfoides secundarios sistémicos, donde básicamente hacen switch a IgG. En mucosas en homeostasis, básicamente aquí es donde se produce la IgA. Y esto es lo mismo, esto es un folículo humano, y acá lo que tenemos con CD11C son células dendríticas. Entonces acá no les dije, pero bueno, también el 70-80% de los linfocitos B están en el intestino. Y las células dendríticas, fíjense la enorme cantidad de células dendríticas que hay en intestino, pero básicamente ¿dónde están? Están debajo de la capa epitelial, y fíjense estas protrusiones que vemos acá, que después vamos a ver qué función cumple o qué es lo que hacen. Pero básicamente están debajo de la capa epitelial esperando la traslocación del antígeno por la célula M y en las áreas B o en las áreas T para activar B o T. Pero también tenemos una enorme cantidad de células dendríticas en lámina propia, no solo en sitio inductivo, sino también en lámina propia, y ahora vamos a ver para qué necesitamos tantas. Entonces, esto es lo mismo, cortamos vellosidades en forma transversal, fíjense la enorme cantidad de células del sistema inmune que tenemos en ese tejido por debajo de la barrera o la monocapa de células epiteliales. Macrófagos lo mismo, enorme cantidad de macrófagos, donde igual el mismo patrón de localización que las células dendríticas debajo de la barrera epitelial esperando el antígeno. ¿Está claro? Y les quería contar algo que no sé si en muchos libros no está, es algo relativamente más reciente, no sé si lo han visto, que son unas células que está cambiando bastante todo el paradigma de lo que es activación o inducción de inflamación en mucosas, que son las células linfoides innatas o innate lymphoid cells.
Estas células, fíjense, se describen recientemente en ratones que no tienen RAG, o sea que no son capaces de expresar TCR ni inmunoglobulinas, no reordenan genes de receptores antigénicos y tienen células que producen enormes cantidades de citoquinas y lo que es en particular, lo que es llamativo, es que son citoquinas iguales a los que producen los linfocitos B o los linfocitos T. Entonces, si estos animales no tienen linfocitos B y no tienen linfocitos T, ¿cómo generan este tipo de citoquinas? ¿Y qué función cumplen estas células que se describieron, como les digo, en estos animales? Entonces, se sabe que estas células, creo que ahora tengo una diapositiva porque hubo muchos grupos que las describieron y las estudiaron, pero hubo que llegar a un consenso de nomenclatura para que todos estuviéramos hablando de lo mismo. Ese consenso de células linfoides innatas se las llamaban linfocitos naturales, linfocitos colaboradores naturales, linfocitos innatos, etc. Están en ratones, se han descubierto en humanos, más recientemente. Todavía en tracto gastrointestinal de humanos no hay ningún trabajo que los haya descrito, pero se saben que están, ahora vamos a ver qué es lo que hacen. Son muy difíciles de estudiar, tienen una morfología linfoide, por eso se llaman así, o sea que son células en principio iguales a un linfocito, pero son muy difíciles de estudiar porque no tienen TCR ni inmunoglobulina y además no tienen marcadores específicos. Entonces hay que utilizar un conjunto de marcadores muy grandes para, digamos, diferenciarlas de otro tipo de células. Entonces la única forma de estudiar estas células es con citómetros de flujo con 10, 15 o 18 colores, donde yo puedo decir tiene este marcador, este no lo tiene, este lo expresa más, este lo expresa menos, y puedo diferenciarlo de otro tipo de células porque hasta ahora nadie describió un marcador específico. Entonces esto está cambiando mucho, entender cómo se dispara la inmunidad adaptativa. Entonces hasta ahora se han descrito, esto no lo vieron, ¿no, Nacho? Bien, se han descrito 3 tipos y esto seguro que va a cambiar y ahora algo les voy a mostrar que hay algo que es llamativo. 3 tipos de ILC, los voy a llamar así, tipo 1, 2 y 3, que lo que hacen es secretar estas citoquinas básicamente en forma muy rápida y en cantidades muy altas, y estas son citoquinas, como ustedes saben, que también las secreta un linfocito T, pero para que un linfocito T se active, se expanda y se diferencie, necesitamos 10 a 15 días. Estas células se activan en forma inmediata, ahora vamos a ver cómo, y generan las mismas citoquinas que un T, pero mucho más rápido que un T. Entonces, se han caracterizado en principio en función de qué citoquinas generan y también en función de factores de transcripción que son los responsables de inducir la expresión de los genes y luego la secreción de cada una de estas citoquinas. Y como supongo que lo habrán visto en inmunidad adaptativa, estos factores de transcripción también están en linfocitos T, TH1, TH2, TH17. O sea, es una célula igual esta a la TH1, igual a la TH2, igual a la TH17, pero no tienen TCR. O sea, evolutiva, obviamente es un primordio evolutivo a los linfocitos T. En invertebrados donde no hay inmunidad adaptativa, evidentemente con esto se arreglaban o se arreglan igual que un vertebrado que necesita tener los linfocitos T helper como fuente de estas citoquinas.